Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Me hicieron la pregunta de por qué Jesús, cuando sanaba a las personas, mayormente les mandaba a presentarse ante el sacerdote. Pues bueno, la razón era porque los sacerdotes en aquella época eran los únicos autorizados y calificados para poder detectar si efectivamente una enfermedad había sido sanado o no había sido efectivamente sanado. De hecho, desde la ley, desde el Antiguo Testamento, en Números, en Deuteronomio, vemos que esta es una de las labores que realizaban los sacerdotes. Los sacerdotes revisaban por lo menos cuando una persona contraía lepra, y era el sacerdote que lo oficializaba como una persona impura, o luego, si esa persona había tenido una curación, era el sacerdote, eran como los doctores prácticamente del pueblo. Eran ellos los únicos que podían decir: no, esta persona ha sido curada de su lepra y por ende vuelve a ser una persona pura. Entonces esa labor solamente le correspondía a los sacerdotes. Ya llegando al tiempo de Jesús, todavía los sacerdotes gozaban de esa autoridad y eran los únicos calificados para efectivamente decir si alguien había recibido una sanidad o no. Sabiendo esto nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo nuestro Señor Jesucristo que cada una de sus sanaciones, que cada uno de sus milagros en favor de los oprimidos acá en la tierra eran originales, eran verdaderos, entonces el Señor enviaba en su gran mayoría a aquellos que sanaba: vayan donde el sacerdote. Y efectivamente, cuando estas personas, como el caso de los 10 leprosos, el Señor nada más les dijo: vayan, preséntense ante el sacerdote, y mientras iban de camino ya quedaron sanos, aunque solamente uno regresó a darle gloria a Cristo, pero los otros fueron, y efectivamente al llegar ante el sacerdote hacía como una especie de prueba. Tenían una metodología que ellos hacían, y obviamente había que reconocer ese milagro. Entonces miren qué interesante, el Señor enviaba a la mayoría de aquellos que él sanaba a los sacerdotes, para que los mismos sacerdotes, siendo enemigos la gran mayoría de ellos de Cristo, pues no tuviesen manera de refutar que efectivamente el poder de Dios había operado, y que ese hombre, le gustara o no, había quedado totalmente sano. Entonces, por esa razón era que nuestro Señor Jesucristo, en la mayoría de los milagros que el Señor realizó, siempre invitaba o siempre enviaba a las personas a presentarse ante los sacerdotes para certificar su sanidad. Pero un dato más había acerca de esa acción o esa práctica que tenía nuestro Señor Jesucristo: era que a partir de la certificación de que esa persona había quedado sanada, había quedado efectivamente sanada la persona, no solamente que lo certificaba el sacerdote, sino que también el sacerdote pasaba a declarar a esa persona como ya una persona pura, porque en aquella época las personas que tenían ciertas enfermedades, o la mayoría de las enfermedades, como abusaban mucho los fariseos y los sacerdotes, pues automáticamente los consideraban impuros. Los que tenían flujo de sangre, los cojos, los paralíticos, los leprosos, ni se diga. Entonces siempre estas personas quedaban relegados ahí, aislados totalmente, y uno de los privilegios que las personas enfermas en aquella época no tenían era la de poder entrar al templo, a adorar a Dios, a darle gloria a Dios, como a lo mejor la gran mayoría de ellos lo quería hacer. Entonces, cuando el Señor sanaba a alguna persona de estas, de flujo de sangre, de lepra, algún paralítico, algún cojo, pues el Señor, conociendo el funcionamiento religioso de la época, el Señor los enviaba ante los sacerdotes con una doble intención. Primero, para que el sacerdote pudiese declararlos efectivamente sanos, porque el Señor sabe que los sanó. Y en segundo lugar, para que se les diera la oportunidad de ya tener acceso y entrada nuevamente al templo,
para que puedan adorar al Dios vivo. Y por esa razón, nuestro Señor Jesucristo enviaba la gran mayoría de las personas que sanaba a presentarse ante el sacerdote. Que Dios les guarde, mis hermanos.